Esta era una extra de ese carro, pero la banquetearon de aquí y la banquetearon de acá. Andaban jugando rápidos y furiosos, pero la vamos a usar para otra cosa. Y bueno, primero hay que intentar quitarle la llanta, ¿no? De alguna u otra forma. Y bueno, no quiso funcionar en el modo fácil, así que nos vamos a inclinar por el camino de la violencia. Y ahora procedemos a la procedencia de cortarle las 4 patitas a la misma medida, obviamente, va. Bueno, aquí ya hice los cortes de lo que viene siendo las patas y lo que viene siendo los soportes de abajo, que son los que van a dar el cuadrado y la estabilidad de la estructura, ¿no? Yo esto lo estoy haciendo con puro pedacería reciclada que me ha ido sobrando de otras cosas que he ido haciendo, ¿no? Con las que anduve practicando ahí mis primeras chambas. Bueno, aquí vamos a comenzar a cuadrar pues la estructura, metiéndole, le voy a usar estos sargentos. Lo que me he dado cuenta es que sirven más las perras que son sargentos, pero son perras, no pinzas de presión. Esas sirven muchísimo más, son más rápidas que este tiene que estarle dando vuelta con el tornillo, y la otra nomás es pues a presión, no, pum, de volada. Así que ya lo noté en mi lista de los deseos de Navidad para que me lo traiga Pancho Claus. No se crean. Pero aquí también hay que meterle pues la escuadrita, ¿no? Para que quede acá bien, pues bien cuadrado, ¿no? Obviamente. Y ahora sí procedemos con la procedencia de aventarle unos cacahuatitos ahí, unos cacahuates bien sabrosos ahí para que, pues para que pegue, ¿no? Y así queda la primera parte. Y repetimos el mismo proceso con la segunda parte de las patas. Y ahora pues toca unir las dos partes, ¿no? Con los otros dos ángulos. Y así es como va quedando. Quedó un poquito más cortita una patita que otra, pero ahorita se soluciona ahí haciéndole un injerto ahí en una patita, ¿no? Para que pueda ir al mercado. Ahora de un tramo de solera hay que sacar varios pedacitos en forma de cuadrito para tapar los agujeros que tiene el ring por dentro, ¿no? Pues si no se nos va a salir el carbón por ahí. Bueno, los agujeros de los birlos, pues esto los tapamos con puro electrodo, ¿no? O sea, con pura soldadura se tapan fácil estos. Y ahora sí, procedemos a la procedencia, pues a soldar todos los pedacitos de solera en cada uno de los agujeros estos que tiene el reel, ¿no? Pues para que no se nos vaya a salir el señor carbón. Y así quedaron ya tapados todos los señores agujeros. Ahora con un pedazo de solera vamos a darle pues la forma aquí, el redondel, para que quede pues la guía, ¿no? Que quede la guía, hay que darle pues redondel a puro marrazo y dobleces y como tú quieras dárselos. Yo se los di con el cerco, ahí lo puse en el cerco y le empecé a dar vueltas. Bueno, una vez redondeado, pues le aventamos el señor cacahuate para que quede pues soldado, ¿no? Ahora presentamos el arito, a ver qué tal queda. Si quedó todo bien, todo correcto, lo que sigue. Ahora hay que empezar a hacer los cortes de la varilla para poder hacer la parrilla siniestra. Presentamos, presentamos, presentamos y seguimos cortando. Y comenzamos con la soldada. Y bueno, ya estaba editando el video y me acordé que no lo había finalizado. Así fue como quedó nuestro asador. Ya le pinté las patas blancas y ahí
la parrilla pues sí quedó bien, nomás que pues en estos días llovió y pues ya se oxidó, ¿verdad? Así que pues hay que guardarlo en un lugar donde la parrilla al menos, donde no se vaya pues a oxidar, ¿no? Ponerle ahí algún tipo de protección o esconderlo por ahí. Que este asador, y como estos tambos, también voy a hacer los asadores después, y estas placas, también voy a hacer otras cosas. Aquí tengo otro asador a medias, un respaldo que tengo que restaurar y un chingo de tablas que voy a usar para hacer cosas diferentes. Láminas, tubos, fierros, ya aparece aquí. También tengo eso a medias ahí, que ya lo verán en un video qué es lo que estoy haciendo con ellos. Y bastantes cosas que pues van a ir pasando por aquí, ¿no? Por cierto, compré una máquina que me salió defectuosa, pero pues ya la arreglaré en estos días, ¿no? Que tiene pegado ahí un pistón, pero bueno. Y pues bueno, ya para finalizar este video aquí en la comodidad de mi hogar mientras lo estoy editando, como les he dicho, se me había olvidado hacer el final de este video, la continuación más que nada, porque pues ya había hecho todo ahí en vídeo mórbido y perturbante. Este es un video para que pues si tienen un rim por ahí arrumbado y saben aventar cacahuates, si no saben aventar cacahuates les recomiendo que se metan al Cecatis. Ahí les voy a poner un video sobre el curso del Cecatis. Puedes entrar en cualquier estado, en la mayoría de los estados hay un Cecatis, es muy barato y ahí puedes aprender a soldar como yo, puedes aprender a hacer carpintería como yo, ¿no? Porque pues aquí voy a empezar a subir videos de carpintería y videos de soldadura. Ya veré qué otro tipo de videos, pues para que vayan viendo cómo hacer mueblecitos y cómo hacer cosas mórbidas y perturbantes ahí, ¿no? Y que digan, mira, yo también quiero aprender a hacer eso como el pinche chófuro. Y bueno, como les dije, como ya les mencioné en el video del Cecatis, aquí pues lo que vamos a hacer es, lo que vayamos creando, lo vamos a ir vendiendo, obviamente, va, a no ser que nos sirva. Pero bueno, lo más seguro es que lo vayamos vendiendo y con eso comprar más material para hacer más cosas y así hacer más videos y hacer, pues, más cosas, ¿no? Más que nada. Obviamente, ni modo que, pues, ¿qué? Y bueno, para venderlo es fácil. Bueno, para anunciarlo es fácil. Vienes aquí, primero que nada, al señor Facebook. Te vas directamente a Marketplace. Le pones aquí crear publicación. Le pones en la primera opción. Agregas las fotos de lo que vas a vender aquí. Le pones aquí lo que viene siendo el título, por ejemplo, asador. Le pones el precio. Lo vas a poner en 500 PG Coins para que se venda de volada. En categoría, pues una vez que suba las fotos, la mayoría de las veces te lo detecta en automático. Te dice, ah, pues mira, esto va en esta categoría y que huele quién anda ahí. Aquí yo siempre le pongo usado como nuevo, aunque no esté usado, no le hace. Y luego ya le pones siguiente, siguiente, siguiente y fuga la tortuga y esperas a que lleguen tus clientes, ¿no? Si quieres vender rápido, pues tampoco seas tan bañado con los precios. Véndelo ahí barato que le ganes, pero pues tampoco que le pierdas, ¿verdad? Así que pues bueno, se les agradece mucho que le den una buena me gustean, una buena compartida, una buena seguida, una buena suscribir y que se vayan a ver todo el resto de videos de aquí del canal para que me ayuden, ¿no? A crecer más ahí. Compártanle ahí con sus compas. Mira, mira este vato, güey, lo que anda haciendo, güey. Mira, ahí te va un pinche video de este vato. Así que pues bueno, mero besote en el mero remolino del cuerpo para toda la gente que está viendo el video. Nos vemos en el próximo video siniestro, mórbido y perturbante de aquí de YouTube. Bye.